Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya a este momento en contacto con el general Paco Moncayo, consejero de Seguridad del Gobierno, para hablar sobre esta resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que ha declarado al terrorismo como una amenaza para el Estado. General Moncayo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto Yepes le saluda. Muy buenas noches, qué gusto estar con usted, con la audiencia y para tratar de un tema tan importante como el que usted ha planteado. Sin duda un tema importante de trascendencia este momento, más cuando la ciudadanía está pendiente de ver resultados, principalmente en el combate a la inseguridad. Lo primero, general Moncayo, respecto de esta resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Ahí se habla de declarar al terrorismo como una amenaza para el Estado. Sin embargo, lo que de alguna forma se esperaba, es lo que se había anunciado previamente, es la declaratoria de 8 organizaciones criminales como organizaciones terroristas. ¿Se ha declarado o no a las organizaciones y a cuáles como organizaciones terroristas? Lo importante es que el Consejo... ¿Sí me está escuchando bien? Le escuchamos perfectamente. Lo importante es que el Consejo ayer debatió el tema con amplitud. Me pareció a mí algo que se debe destacar. Todas las funciones del Estado, qué pena no estuvo el presidente del Consejo, la Judicatura, trataron el tema como un tema que le importa al país. Todos demostrando un gran interés para buscar las mejores salidas, porque se dijo varias veces, este es un tema de Estado, este no es un tema del Ejecutivo, del Legislativo, y si no se enfrenta la amenaza con este enfoque, es muy difícil el poder reprimir el delito que está atormentando a la población ecuatoriana. Entonces, hubo un buen debate, todos aportaron con ideas positivas, el liderazgo de la sesión a cargo del presidente de la República, y claro, hay una razón para lo que usted plantea. Normalmente cuando usted tipifica en un código penal, no puede tipificar grupos, personas, sino las acciones, de manera que es el terrorismo, la acción de terror que implica todo aquello que afecta a la sociedad con interés de debilitarla, de paralizarla, de impedir su desarrollo en paz. Todo el que lo cometa, sea persona, grupo, va a ser acusado de terrorista, antes que calificado. Porque claro, hay un supuesto que es entendible. Si los choneros, para poner un ejemplo, son calificados como un grupo terrorista, se cambian de nombre y todo se volvería dificultoso. Entonces está muy bien cómo está redactado. No es el terrorismo el enemigo del Estado, porque además afecta a todas las partes, a todos los fundamentos del Estado, a la población, a las personas, al sistema jurídico, a la democracia, y tiene que ser enfrentado con todas las capacidades y todos los poderes que tiene el Estado. General Moncayo, y de acuerdo a esta estrategia que se plantea una vez que se ha reunido el COSEP y ha establecido esta resolución, esta estrategia de combate al crimen organizado, con ello, de alguna forma, se establece un nexo entre crimen, terrorismo e insurgencia, por ejemplo, como para hacer efectivo el combate. La verdad es que son términos complejos que hay que analizarlos bien y hay que evitar mezclarlos. ¿Por qué? Tenemos una larga historia, ¿no es cierto? Tuvimos una larga guerra fría donde se hablaba de insurgencia y del Estado dependiendo del sistema democrático, en contra de la insurgencia comunista. Ese es un discurso sobrepasado, un discurso que no tiene este momento una razón de ser visto así. La insurgencia es cuando se ataca al sistema político, se ataca a la ciudadanía, pero con el fin de imponer en ese entonces el sistema comunista, hay que decirlo como era. No, ahora es distinto, ahora estamos hablando de una amenaza criminal que no es de
ecuatorianos en el territorio ecuatoriano. Es una amenaza de organizaciones transnacionales. Hay ocasiones que estamos viviendo un evento en el Ecuador y que se lo está dirigiendo desde cualquier lugar del mundo donde está el verdadero comando del cártel, sea en Sinaloa, sea en cualquier lugar de Europa, ¿no es cierto? Entonces estas son amenazas nuevas que no pueden ser tratadas con los viejos conceptos. Y por eso es que es importante referirnos al terrorismo, categorizando el acto y la intención. Esto le voy a explicar un poco mejor también. Y creo que es importante dar un poco este detalle, la explicación de cómo se va a calificar o hacer esta eventualmente diferenciación entre los actos terroristas, tomando en cuenta que varias de estas organizaciones a las cuales entiendo de una forma deliberada, pero redactada de forma clara, no se las ha identificado por su nombre, pero son organizaciones criminales que tienen ya una consolidación, tienen incluso fuentes de abastecimiento, de financiamiento en algunos casos. ¿Cómo se va a hacer esa diferenciación de ciertas organizaciones que podrían estar actuando no necesariamente ligadas a actos terroristas? Es muy importante entender que hay que diferenciar delincuencia común hubo siempre, pero hoy estamos hablando del crimen organizado transnacional, que no solamente son los cárteles de las drogas, son tráfico de personas, tráfico de armas, minería ilegal, o sea, el crimen organizado abarca una serie de acciones perversas en contra de la sociedad, en contra del Estado, que conjuntadas crean un ánimo de desequilibrio, de falta de control, de pérdida de fe en las autoridades, de pérdida de fe en el Estado, y eso es lo que precisamente buscan. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, esto debe quedar muy claro, no le combate al Estado. No le interesa combatir al Estado, trata de cooptarlo y por eso ya no es delito común, ya es una organización político-criminal. ¿Por qué? Porque está compitiendo con el Estado en el control de la soberanía en distintos aspectos. Luchan por territorios, declaran zonas en las que no puede ejercer, como en las cárceles, su control soberano el Estado. Entonces, es una amenaza de una categoría diferente. Y tiene que ser bien entendida la amenaza, porque si no, los planes, las políticas públicas, las estrategias no van a ser las adecuadas. Comprendiendo la amenaza, sabiendo cómo ésta actúa, va a ser mucho más fácil también enfrentarla. No hay que olvidarse que el crimen organizado ataca directamente a la soberanía del Estado, a sus funciones esenciales, a la seguridad integral. Por eso es que se justifica la intervención de las Fuerzas Armadas, porque según la Constitución es obligación, es función primordial, fundamental de las Fuerzas Armadas, defender la soberanía y defender la integridad territorial. La soberanía está afectada en todas las expresiones y fundamentos del Estado. Las Fuerzas Armadas tienen que actuar, no puede haber ley que lo prohíba. Lo que hay que establecer claramente, ya en las políticas, en las estrategias, cómo van a actuar todos los elementos del poder, porque tiene que ser no solo un tema de policías y militares, sino un tema del Estado actuando para combatir a este mal perverso que nos agobia. Dentro de la resolución del COSEP, general Moncayo, en el punto 3 se establece que el presidente de la República, se recomienda al presidente de la República elabore un decreto ejecutivo siguiendo algunas, de alguna forma este decreto ejecutivo, ¿qué es lo que debería contener? ¿Qué tipo de directrices, qué tipo de instrucciones debería tener este decreto ejecutivo para hacer efectivo ya este combate, este enfrentamiento a las bandas
a esta amenaza terrorista? Bueno, en la presidencia se ha venido trabajando desde hace varios días ya sobre acciones estratégicas concretas de acción inmediata. Las cosas ya no son de planificación para el futuro, ni para el siquiera para el inmediato futuro, sino para ahora. Y eso está ya planificándose, eso está previsto, y conste que está escrito y con mucha claridad que el empleo del poder del Estado tiene pues que implicar el uso de medios letales. Usted no puede combatir a una delincuencia armada con lo más sofisticado en la producción de armamentos, con armamentos con una pistola, una escopeta, no. Entonces está planteado por el Consejo la necesidad de que se exprese con claridad esta capacidad, por supuesto, y así lo dice, en términos de lo que manda el derecho internacional, la Constitución y las leyes. Y se vio con mucha claridad en la reunión del Consejo que hay elementos, disposiciones, normas de las Naciones Unidas, de las organizaciones de derechos humanos que permiten, aceptan, como no puede ser de otro modo, una respuesta de esta naturaleza cuando la amenaza pone en riesgo a la propia soberanía, a la vida, a la tranquilidad, a la paz de los ciudadanos. ¿Cómo va a influir la resolución del COSEPE respecto de la acción de los sistemas de inteligencia estatal? Tomando en cuenta que y en esto han coincidido varios analistas, incluso ex autoridades, en el hecho de que la inteligencia es algo que está fallando, o al menos ha fallado hasta ahora dentro del Estado, tomando en cuenta que estas bandas han logrado ir captando territorios, captando poder y espacios sin que se haya logrado advertir en muchos casos. Ese tema también fue discutido. El coronel Cobo presentó un informe de inteligencia muy bien realizado, muy bien fundamentado. Y ayer también se habló que esta amenaza no se expresa solamente en uno de los dominios del poder nacional, no es solamente una amenaza en el territorio, en el campo, en el espacio aéreo, en el espacio terrestre, en el espacio marítimo, que hoy hay un espacio en que se lucha y con mucha intensidad, que es el ciberespacio, y que se necesita una estrategia, una cyber, como dicen, usando el término inglés, una cyber estratégica, porque ese es el espacio fundamental para poder controlar cómo se imparten las órdenes, cuáles son los caminos que emplean estos grupos perversos para apoderarse de las sociedades, para intimidar, esa es la palabra clave, intimidar a las autoridades, intimidar a la sociedad. Entonces, por supuesto, la inteligencia tiene distintos niveles. En el nivel político, estratégico, que es lo que escuchamos ayer, cuando la inteligencia entrega las herramientas para que el poder más alto del Estado tome decisiones correctas, no sería suficiente si no hubiese también una inteligencia estratégica, una inteligencia operativa, una inteligencia táctica, una inteligencia financiera. El trabajo de la inteligencia es el corazón de la toma de decisiones. Si falla la inteligencia, las decisiones van a fallar. De ahí que ayer también pude observar que se está poniendo mucha atención en el tema de tener un sistema de inteligencia, una comunidad de inteligencia, que no puede ser que la policía oculte una parte de la inteligencia, que el ejército otra parte. No. Por eso se habla de una comunidad de inteligencia. Nadie puede adueñarse de la inteligencia. La inteligencia que produce una institución es un componente de lo que el sistema entero requiere conocer para recomendar las mejores acciones a los tomadores de decisiones. Y frente a estas fallas de inteligencia que entiendo han sido detectadas seguramente, ¿va a haber algún giro? ¿Hay algún cambio de estrategia principalmente con respecto a los trabajos de inteligencia? Bueno, mire, la inteligencia es
una verdadera ciencia, una ciencia compleja. Implica montar todo un sistema en el que hay fuentes, en el que hay agencias, en el que hay procedimientos científicos para transformar toda esa información dispersa en inteligencia útil para el tomador de decisiones. Las personas que ya están trabajando saben cómo hacerlo. ¿Cuándo falla la inteligencia de un Estado? Cuando ésta, como sucede en los países fascistas, cuando ésta se convierte en un elemento de persecución a los que piensan distinto, de persecución a los que no están alineados. No, la inteligencia del Estado tiene que trabajar para servir a los grandes intereses de la nación, no a los intereses de un caudillo, de una persona o de un partido. Eso es lo que tiene que enfocarse bien, porque en caso contrario procede de calificar como una inteligencia fallida aquella que sirve otros intereses y no utiliza los procedimientos que además son universalmente conocidos y aplicados, y que aquí nuestra gente la conoce, por supuesto, y la conoce muy bien. General Moncayo, con esto termino respecto a las operaciones tácticas que puedan llevarse adelante y de aquí en más por parte de las Fuerzas Armadas. Entiendo también algunas acciones combinadas con Policía Nacional, cómo evitar los daños, los efectos colaterales que puedan darse. Por ejemplo, y en algún momento se hablaba también de una eventual incursión en ciertos lugares donde se sabe existe presencia y activa y operacional de este tipo de bandas. Ciertos sectores, por ejemplo, en Guayaquil, en Manabí, en Esmeraldas, donde podría haber ciertos daños colaterales contra menores de edad, contra mujeres, estos enfrentamientos que pueden eventualmente darse ya con el uso de armas letales, ¿no podrían ser un problema en ese tipo de escenarios? Generalmente las acciones tácticas con las que se va a enfrentar este tipo de amenaza son de una característica muy fina. Son operaciones casi quirúrgicas, para entenderlo mejor. No es que usted va a entrar con armas de gran poder a una comunidad, no. Hay que partir de que somos reactivos frente al mal uso que se ha hecho de estas condiciones y del que haya experiencias que se han conocido en el mundo. Nada de falsos positivos, nada de que hay que traer como cuota cadáveres para decir que somos deficientes. No, eso no es el caso. El caso es que hay que operar profesionalmente, en el marco de la ley, en el marco de la defensa de los derechos humanos. No podemos enfrentar con pañuelitos ni con ramitos de flores a fusiles de alta intensidad, de alto calibre. Hay que enfrentar con las armas letales para someter a este mal perverso que está destruyendo a la sociedad, pero protegiendo a los inocentes, protegiendo a la sociedad. Hay que evitar daños colaterales, por eso es que hay que planificar con muchísima precisión este tipo de operaciones. Y que este tipo de operaciones tengan el efecto deseado por parte de los ciudadanos. General Moncayo, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias por invitarme y por tratar estos temas tan importantes. Temas trascendentales para nuestro país. Gracias nuevamente. Ha sido el general Paco Moncayo, consejero de Seguridad del Gobierno, hablando sobre la decisión del Consejo de Seguridad Pública del Estado de declarar al terrorismo como una amenaza para el Estado. Ha hablado de las operaciones tácticas y el sistema de inteligencia que hará su trabajo de aquí en adelante para combatir a algunas organizaciones de las cuales no se ha precisado los nombres a propósito de una estrategia para no identificarlos como tales. Sin embargo, a quienes ejecuten este tipo de actos terroristas serán combatidos, ha dicho el general Paco Moncayo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.